Triángulos notables. Son triángulos con relaciones fijas entre sus lados y ángulos. Se muestran tres casos relacionados con triángulos rectángulos. Recordando, un triángulo rectángulo tiene un ángulo recto, dos catetos, y la parte opuesta o el lado opuesto al ángulo recto, que se le llama hipotenusa. Este tipo de triángulos, si tenemos un caso en el que los ángulos agudos son 30 y 60 grados, podemos aplicar las siguientes relaciones. Uno de los catetos es raíz cuadrada de 3 por k, que está en el lado opuesto del ángulo de 60 grados, y k, que está en el lado opuesto del ángulo de 30 grados. Y 2k, la longitud de la hipotenusa. Recordando, la hipotenusa está en el lado opuesto del ángulo recto. Si nuestro triángulo rectángulo tiene ángulos agudos de 45 y 45, podemos apoyarnos o aplicar las siguientes relaciones. Uno de los catetos es k, y el otro, la longitud del otro cateto es k. Y la hipotenusa que está en el lado opuesto del ángulo recto, es raíz cuadrada de 2 por k. Esto se aplica para todos los triángulos rectángulos que tienen o se conocen sus ángulos agudos. Para ello tiene que tener una medida de 45 y 45 grados en este caso. Si se cumple con estas características en el caso o con estas medidas en el caso de los ángulos agudos, nos podemos apoyar de estas relaciones. Otro caso común es ángulos agudos de 37 y 53 grados. Seguimos hablando de un triángulo rectángulo. Si nuestro triángulo tiene estas medidas, tiene estos ángulos agudos, en el lado opuesto al ángulo de 53 grados, la longitud del cateto es 4k, la longitud del cateto del lado opuesto de 37 grados es 3k, y la hipotenusa 5k. Estos triángulos, por lo general, aparecen en el contexto geométrico, trigonométrico y físico. Basta con conocer la medida de k para poder deducir las longitudes faltantes del triángulo. Claro, se insiste, tienen que tener estos ángulos 30-60, 45-45 o 37-53 grados. En cuanto a la posición de los ángulos, estos pueden estar, en este caso, el ángulo agudo de 30 está la base. Aquí, en relación a la base, está el ángulo de 60. Por ejemplo, aquí el ángulo de 30 en el lado opuesto es k, y en el lado opuesto del ángulo de 60 grados está raíz cuadrada de 3 por k. Es lo mismo acá. En el lado opuesto del ángulo de 60 grados está raíz cuadrada de 3 por k. Si los ángulos agudos cambian de posición, en relación a esa posición se consideran las longitudes de los catetos. Es importante reconocer o distinguir que raíz cuadrada de 3 por k está en el lado opuesto de 60 grados. Lo mismo para el ángulo de 30 grados. En el caso de este triángulo, o en el caso de un triángulo notable con ángulos agudos de 45-45, las condiciones o las relaciones son invariables. Y lo mismo en el caso de un triángulo con ángulos agudos de 37 y 53 grados. En el lado opuesto de 53 grados está 4k, lo mismo acá. 53 grados, 4k. Y en este caso, el ángulo de 53 está, se puede decir, en la base, y aquí está en la parte de arriba. Eso cambia, eso hace que las relaciones se muevan. Esa parte se tiene que tener cuidado. Un ejemplo: estudia la figura, determina la longitud de los lados faltantes. Longitud de los lados faltantes. Tenemos aquí la figura y los lados faltantes, que es un cateto y la hipotenusa. Tenemos la longitud de un cateto, 5 centímetros, y tenemos los ángulos agudos del triángulo, que es 30 y 60, semejante a uno de los casos de triángulos notables, porque es un triángulo rectángulo. Por tanto, k en este caso es 5 centímetros. Si k es 5 centímetros, este cateto, o la altura del triángulo, es raíz cuadrada de 3 por k. Y la hipotenusa, 2k. O sea, en esta parte, la longitud opuesta al ángulo recto es 2k. Sustituyendo los valores, queda de esta forma. 5 centímetros es k. Y uno de los catetos, dadas las condiciones, dada la posición que tienen los ángulos, en el lado opuesto de 60 grados está raíz cuadrada de 3 por k. Aquí está, raíz cuadrada de 3 por k. En este caso por 5 centímetros, porque k es 5 centímetros. Luego, la longitud de la hipotenusa, 2k, o 2 por k. En este caso, 2 por 5 centímetros. Simplificando o haciendo las operaciones, 2k, 2 por 5, 10 centímetros, raíz cuadrada de 3 por k, se puede representar así, 5 por raíz cuadrada de 3. Y la longitud, que será como la condición inicial del problema. Las longitudes de los lados faltantes, 10 centímetros, y 5 por raíz cuadrada de 3.